La estructura y la función del ciclo celular. Este proceso es un proceso coordinado donde la célula crece y duplica su material genético para generar dos células hijas. Este proceso se divide en dos grandes fases, que es la interfase, que ocupa el 90% del ciclo celular, y es donde la célula crece, se duplica su ADN y se prepara para dividirse. En esta fase encontramos tres subfases: la fase G1, que es donde la célula sintetiza su ADN, crece de tamaño y prepara los organelos y la preparación de enzimas de replicación. La fase S, que es es una replicación semiconservativa. También se da la síntesis de histonas para empaquetar el ADN ya replicado, y la duplicación de centriolos, que eso es el uso mitótico. La fase G2 es donde la célula revisa que todo su material genético esté correctamente armado, y si no, armar una maquinaria para corregir estos errores. Después, otra gran fase de este ciclo es la fase M o fase mitótica, donde está ya la célula propiamente, se prepara para dividirse en dos células hijas. En esta se divide en 6 subfases, que primero, para empezar, es la profase, que la cromatina se condensa y se ven los cromosomas a cada lado de la célula. La profase, que es donde se desaparece la envoltura nuclear. La metafase, donde las cromatinas se alinean con el uso mitótico. La anafase, donde se rompen los centrómeros y las cromatinas hermanas se separan. La telofase, donde se reconstruye la envoltura nuclear en cada polo y se organizan los organelos. Y para terminar, la citoquinesis, que ya es el estrangulamiento de la célula a la mitad, que esto es ayudado por un anillo de contracción. Y ya quedan las dos células hijas nuevas. El control del ciclo celular es un proceso fundamental que coordina la síntesis, activación y degradación de proteínas reguladoras para asegurar que la célula crezca y se divida de manera correcta. Durante cada fase, las ciclinas se unen a las CDKs, activando los mecanismos que permiten avanzar de una etapa a otra. Ya una vez que éstas cumplen su función, son eliminadas mediante ubiquitinación, el cual es un proceso que marca las proteínas con ubiquitina para que ya sean degradadas por el proteasoma. Esto impide que las señales de proliferación sigan activas, evitando una división celular incontrolada. Cuando ya existe un daño en el DNA, proteínas como la P53 y la P21 detienen el ciclo para que se pueda permitir su reparación. Si el daño como tal ya es irreversible, se activa la apoptosis, eliminando las células defectuosas antes de que causen mutaciones o tumores. Y ya en otros casos, la célula entra en una senescencia, el cual es un estado en el que deja de dividirse, lo cual ayuda como tal a prevenir el cáncer, aunque su acumulación se asocia más con el envejecimiento y algunas enfermedades degenerativas. En medicina, comprender estos mecanismos es esencial, ya que fallas en este control pueden causar, como ya se dijo anteriormente, cáncer o trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer y el Parkinson, donde la acumulación de proteínas anormales y la pérdida del control celular son determinantes. Gracias a este conocimiento, hoy existen varias terapias como los inhibidores del CDK4 y el CDK6, usados en el cáncer de mama, y los inhibidores del proteasoma, que regulan la degradación de proteínas alteradas, en este caso usadas en el mieloma múltiple. En conclusión, el control del ciclo celular mantiene el equilibrio entre la proliferación, reparación y muerte celular, garantizando una estabilidad genética. Y para nosotros, como futuros profesionales de la salud, conocer todos estos procesos nos permite entender la base molecular de varias enfermedades. La senescencia celular es un proceso biológico complejo en las células como respuesta a distintos tipos de estrés, puede ser genómico, oxidativo o telomérico, en donde entran en un estado irreversible de detención celular. ¿Qué significa esto? Que permanecen metabólicamente activas, pero sin capacidad de dividirse. Durante el envejecimiento, estas células se acumulan progresivamente y ejercen diferentes funciones. Por un lado, cumplen roles protectores como la supresión tumoral, la cicatrización de heridas y la prevención de fibrosis, y por otro, su persistencia no controlada puede generar remodelación tisular patológica, acelerar el envejecimiento y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas asociadas a la edad, como las cardiovasculares o las neurodegenerativas. Para explicar un poco mejor esto, tenemos una diapositiva
En la primera diapositiva tenemos el reloj celular con hallmarks del envejecimiento, ya que el envejecimiento se relaciona con múltiples procesos celulares como la inestabilidad genómica, la disfunción mitocondrial, la pérdida de telómeros, entre otros. La senescencia celular se destaca como un mecanismo clave que inicia protegiendo, pero luego puede dañar. En la segunda diapositiva tenemos que diversos factores como el daño del ADN, el estrés oxidativo y el acortamiento telomérico inducen senescencia. La célula responde deteniendo su ciclo, activando el SASP que genera inflamación y después de esto sufre alteraciones mitocondriales. En la tercera diapositiva tenemos que molecularmente la senescencia se regula por rutas como el P53, el P21 y P16RB, que son las vías moleculares clásicas que bloquean la división celular cuando hay daños genéticos o estrés. En la cuarta diapositiva tenemos que se han identificado nuevas moléculas que modulan la senescencia como el STAT6 o el YTHDC1 que pueden activar genes de reparación del ADN o controlar la inflamación. En la última diapositiva tenemos que en tejidos específicos como la piel, pulmones o articulaciones, estas vías se activan de forma diferente, como por ejemplo el TNF-alfa y el SASP contribuyen pues a la inflamación. Bueno, yo les voy a hablar acerca del proceso de la ubiquitinación. Básicamente la ubiquitinación es un sistema el cual está compuesto por una proteína llamada la ubiquitina. Para que entendamos mejor, vamos a ver este dibujo de aquí, en el cual básicamente esta es la vida media de la proteína, el cual se compone de una síntesis y pasado un tiempo va a llegar a una degradación. En la degradación es donde va a actuar la ubiquitina, el cual mandada por la célula que le va a decir cuando hay alguna proteína la cual puede estar dañada o mal plegada. Esto nos va a ayudar con cuestión de la homeostasis, el cual es algo muy importante que hablaremos ahorita. Bueno, en cuestión de función y relación, tenemos de que la ubiquitinación hace una función de que por medio de enzimas, proteínas y aminoácidos hace una ruta la cual junto con el proteosoma se encargan ya de la eliminación de la proteína. La ubiquitina se encarga de marcarla y el proteosoma se encarga de destruirla. Asimismo, también tenemos relación con otros procesos, como puede ser el ciclo celular, en cuestión de la última fase, la parte final de la mitosis, en cual se encarga de eliminar ciclinas. Asimismo, en la apoptosis, con la proteína P53, que la ubiquitina va a encargarse de regularla en cuestión de si degrada o no degrada proteínas. Y también tenemos enfermedades, como puede ser el Alzheimer y el cáncer, que se caracterizan por la acumulación de proteínas dañadas, el Parkinson por tener un error en la enzima ligasa en la ruta, y asimismo también tenemos un fármaco el cual utiliza las ubiquitinas para tratar el cáncer. La apoptosis es un proceso de muerte celular programada esencial para mantener la homeostasis tisular y eliminar células que ya no son necesarias o que presentan algún daño irreversible. A diferencia de la necrosis, la apoptosis es un proceso ordenado que no genera inflamación y tiene dos vías de activación, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca inicia cuando los ligandos de muerte como FAS o TNF unen a sus receptores en la superficie celular. Y pues esto genera un complejo DIS, que es Dead Inducing Signaling Complex, el cual las proteínas adaptadoras como FAT-D reclutan y activan la caspasa 8, que después activa las caspasas efectoras, como la caspasa 3, que es responsable de fragmentar el ADN y desmantelar la célula. Por otro lado está la vía intrínseca, pues depende de la mitocondria y se activa cuando hay daños en el ADN, hay hipoxia o hay fallas en el ciclo celular. En esta vía las proteínas pues BAX, PAC aumentan la permeabilidad de la membrana mitocondrial y permiten la liberación del citocromo C hacia el citosol. El citocromo C se une después a PAF1 formando el apoptosoma que activa la caspasa 9 y desencadena la cascada proteólica que culmina pues la muerte celular. También las proteínas de la familia BCL2 regulan este proceso. BCL2 y BCLXL son apoptóticas, mientras que VAX y VAC son propópticas. Y también pues la modulación de este equilibrio determina si la célula sobrevive o hace apoptosis. Ya para sintetizar, desde una perspectiva más médica, esto es muy importante comprenderlo, ya que pues, este mecanismo de inhibición de la apoptosis se asocia mucho con el cáncer, mientras que pues por otro lado en la activación excesiva se relaciona con la enfermedad pues cualquiera que sea neurodegenerativa y por eso la regulación del citocromo C y de las caspasas representa un objetivo terapéutico clave pues en la biomedicina actual.